El archivo, la memoria y lo conceptual. Empezaremos hablando acerca de la conceptualidad del archivo. En 1960 y en 1989, este periodo de tiempo se caracteriza por la supremacía del arte conceptual y el apogeo de la información como arte. Partieron desde un punto en que este era como un modelo para definir el discurso de la obra, como que no querían pasarse a que era un relato humanístico tradicional. Así que el archivo se convierte en una estructura para generar significados. Esta conceptualización del archivo constituye el marco del trabajo del artista, pero de los artistas conceptuales, haciendo así protocolos de archivo en cuanto a la producción de la obra. Estos protocolos obviamente que suponen como la repetición, la secuencia mecánica, el inventario y todos los temas libres, ¿no? Y como todo esto de recopilación. Por otro lado, vamos a ver unos artistas o pensadores, entre esos Marx, quien sugiere que las maneras en que algunos artistas ejecutan y analizan esto en la década en la que estaban hacía posible el repensar de la pintura, la cual estaba marginada por prácticas artísticas contemporáneas. Era como salirse de los cánones. Él también señala que para los artistas de la época de los finales de los 70 era muy importante la investigación y la representación histórica desde el archivo. Esto con el fin de la reflexión sobre cómo el pasado se proyecta hacia el futuro. Entre otros, también está Foucault, quien le da como un significado al término archivo, y es que no se refiere a como los datos de una cultura, sino que más bien permite establecer la ley de lo que puede haber sido dicho. Hablando un poco más de Foucault, este dice que la arqueología realmente no le interesa como la reinterpretación de los documentos y tampoco aborda la historia de las ideas desde los conceptos como la génesis o como pensamientos evolucionistas, sino los describe como prácticas. Es el como interrogar lo ya dicho a nivel de su existencia. El trabajo, básicamente, del arqueólogo es reconstruir episodios del pasado como si fueran del presente. Entonces, esta describe más como ciertos discursos como prácticas específicas dentro del archivo, ¿no? No interpreta el documento, más bien lo organiza, lo distribuye, lo ordena, lo estructura, establece series, separa lo que es pertinente de lo que no. Seguiremos viendo cómo también el archivo influye en otras prácticas. El archivo, lo real. El planteamiento de Foucault en este momento parte de volver la mirada hacia el pasado, pero no de una manera traumática, sino para rememorarlo y proyectarlo hacia el presente. En este momento de la vida surgen dos contextos históricos, uno francés y uno alemán, en donde por supuesto hay una serie de pensadores. Entre ellos está Berndt y Boltanski, quienes difícilmente se encasillan entre los cánones conceptuales, pues en diversas corrientes, ¿no? De la época de los 70 y de los 60, del siglo XX, ¿no? Como el pop, el neorrealismo, el minimalismo y el postminimalismo. Entonces, las prácticas de archivos de estos artistas presentan distintas maneras de entender los principios del orden, del registro y de la acumulación. También tenemos referentes como Bern y Hills, quienes crean un nuevo impulso activista alemán que se da a finales de los 60 y lo hace bajo una nueva objetividad de los años 20 y 30. Hills
y Byrne se convierten en archivistas fotográficos de un momento histórico vinculado a la industria. Ellos se convierten en referentes fundamentales del método comparativo y de la fotografía documental. Su proyecto consta de un número determinado de fotografías al blanco y negro de la arquitectura industrial. Pues básicamente se trata de cómo recolectan la información, cómo se vuelve también una memoria colectiva y memorias individuales a través de la fotografía. Y esto sería como lo que ellos hicieron desde el archivo. Otro referente que tenemos es Richter con el archivo y Atlas. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo realmente el archivo permite una serie de documentación que se proyecta hacia el futuro, desde el pasado. Entonces, él comenzó a estudiar pintura y se empezó a preguntar cómo reinterpretar los géneros de la pintura académica, el paisaje desnudo e ilusionismo. Y con esto y con el paso del tiempo se convirtió en un marco de proyecto de archivo. Bueno, él construyó como un atlas y este atlas actualmente se sigue como reconstruyendo, reinventando y tiene más de 5.000 documentos fotográficos ilustrados, pues tradicionalmente como de los ready-made. Pues selecciona imágenes encontradas en periódicos, revistas, pero él también incluye allí su propio material. Este atlas se convierte como en una acumulación de géneros visuales, fragmentados, completos, pues que denotan diferentes cosas y situaciones. Para finalizar, una frase que realmente me gustó muchísimo de Foucault es que el archivo es como un bloc mágico donde los artistas construimos una extensión infinita de la memoria finita. Entonces vemos cómo el archivo ha sido bastante importante desde tiempos inmemorables hasta este momento, y qué bueno que sigamos reinterpretándolo, que sigamos proyectándolo hacia el futuro y que podamos hasta reinventarlo, ¿no? Es como cuestionarnos de esa parte. Espero que les haya gustado muchísimo y que podamos empezar a archivar nuestras propias cosas, por pequeñas que sean, porque nunca sabremos cuándo allí una buena idea surja, cuando podamos sacar provecho de él. Entonces, muchísimas gracias. Hasta luego.